Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 2 minutos ya, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital, Informe 24. Es una producción de estacionpacifico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es martes, es ya 4 de agosto. Saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana, los 5 municipios de la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9 y también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán en el 105.3. Asimismo, saludamos, damos la bienvenida a la gente que se incorpora o que se incorporará más tarde a esta transmisión que también hacemos vía Facebook, en el Facebook de Estación Pacífico, facebook.com/espacífico. Les agradecemos, obviamente, que con su compañía nos estén reiterando su confianza en nuestro trabajo periodístico, su preferencia, y nosotros esperamos corresponderles el día de hoy con un trabajo periodístico serio, riguroso, contextualizado y con mucha información útil para todos ustedes. ¿Qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos? ¿Qué temas hay en el menú del programa de hoy? Bueno, obviamente seguimos con toda la revisión del principal problema que estamos viviendo como sociedad, que es esta pandemia, con todas las aristas que de este tema se desprenden, ¿no? Obviamente el sanitario primero, pero también hay temas económicos y hay temas de convivencia social de los cuales estaremos platicando. Sobre ello vamos a actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país y en nuestro estado. El día de ayer, un día récord en cuanto a defunciones en el estado de Colima, se alcanza la cifra de 12, antes se había tenido un día habiendo sumado en 24 horas 11 defunciones, ahora se llega a 12. En cuanto a nuevos casos, una cifra pues menor, lejana a los días récord en el estado, pero les estaremos actualizando pues toda la parte de las cifras. Hicimos también un análisis sobre la letalidad de este virus en distintos municipios, es decir, en donde mayor proporción de enfermos se está muriendo de COVID en el estado, en qué municipios del estado. Y bueno, esto para tratar de entender dónde pudiéramos quizás tener mayores problemas en cuanto a atención sanitaria, en cuanto a detección oportuna, en cuanto a inicio oportuno del tratamiento, en cuanto a suficiencia de oferta hospitalaria, tanto pública como privada, oferta médica incluso, y los resultados de alguna manera, al menos a mí, me confirman algunas hipótesis que podríamos ya tener por lo que sabemos de la calidad de los servicios médicos, tanto en el sector público como privado, que hay en los diversos municipios del estado. Son datos preocupantes y que mandan, creo, cierta señal de las necesidades de política pública que hay en el estado en términos regionales, pues donde hay más carencias para la atención de la salud de los colimenses. Creo que es parte de la reflexión que se desprende de ese análisis sobre la letalidad en los municipios del estado de Colima del COVID-19 que le estaremos presentando en un momento más. Vamos a platicar, si nos alcanza el tiempo, también el día de ayer. No sé si es un evento que sucedió el día de ayer, pero el día de ayer se volvió viral sobre un asalto en una unidad de transporte colectivo allá en Texcoco, Estado de México. Una combi que se da el asalto y bueno, los ocupantes, los pasajeros, pues se defienden, o después de que se da el asalto responden con una tremenda agresión. Esto se volvió viral y todo el humor
humor que estoy entrecomillando para los que no nos están viendo en la transmisión y solo nos escuchan en la transmisión de Facebook y solo nos escuchan vía radio. Todo el supuesto humor que se dio al respecto me parece que refleja cosas muy tristes y preocupantes de nosotros como sociedad, y si nos alcanza el tiempo también lo estaremos conversando. Siguiendo con una de las preocupaciones principales en los hogares, en todos los hogares, que es la educación y qué pasa con el ciclo escolar. El día de ayer les comentábamos que arrancará el nuevo ciclo escolar. Han determinado las autoridades educativas federales el 24 de agosto y no será de manera presencial, sino de manera virtual o remota. Y bueno, para entender el aterrizaje de esto en el estado de Colima, estaremos conversando por ahí de las 8:05 de la mañana con Jaime Flores Merlo, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Colima, el secretario de Educación aquí en el ámbito estatal, y con él vamos a comenzar vamos a conversar sobre este aterrizaje de esta definición para el siguiente ciclo escolar. Vamos a resolver dudas en términos administrativos, procedimentales para los padres de familia, cambios de escuela, inscripciones, tal. Hay mucha gente, sobre todo gente que invertía en educación privada, que a distancia como que ya no le hace sentido, pues si de todas maneras lo están haciendo en su casa, que quieren transitar hacia la escuela pública. Y bueno, cualquier caso de excepción de movimientos escolares, le preguntaremos al secretario sobre los tiempos y sobre los procedimientos, los procesos adecuados para llevarlos a cabo. También le preguntaremos sobre pues el aprendizaje que dejó los meses del ciclo escolar anterior que se llevaron a cabo de manera remota, que detectan como carencias, como áreas de oportunidad, que han ya preparado para abordar estas dificultades que tuvieron en el anterior ciclo escolar, y sobre todo qué apoyo están requiriendo los padres de familia y qué van a hacer para que toda la carga educativa de búsqueda de eficacia en el aprendizaje que no recaiga sobre los padres de familia. De todo ello estaremos conversando con Jaime Flores Merlo por ahí de las 8:05 de la mañana. Antes de ello, por ahí de las 7:45, les estaremos compartiendo la segunda parte de esta larga conversación que tuvimos con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, sobre diversos temas de opinión pública en el ámbito político en nuestro país y en nuestro estado. El día de ayer les presentábamos la primera parte donde conversábamos, analizábamos junto a Roy Campos la situación que vive en cuanto a percepción de los ciudadanos mexicanos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los principales temas que están impactando en la opinión sobre la gestión del mandatario en la agenda nacional, ¿no? Obviamente el tema Lozoya, el tema de la pandemia, el tema de seguridad, platicamos de todo ello. En esta segunda parte de esta conversación que les presentamos el día de hoy, platicaremos de la opinión pública, de la evaluación de los mandatarios estatales en tiempos de COVID. ¿Por qué se ha dado un incremento en el promedio de aprobación de todos los mandatarios estatales? ¿Cómo lee esto? Y ¿cuál es el caso específico? ¿Qué dicen los datos sobre la aprobación de José Ignacio Peralta Sánchez, que está en la recta final de su gestión, que tuvo un inicio muy complejo en cuanto a opinión pública y que en los últimos meses, aún en niveles muy bajos, pero hay un repunte constante en los últimos meses en la aprobación del mandatario estatal? De ello estaremos conversando con Roy Campos de Consulta Mitofsky. Y ya para finalizar, platicaremos por ahí de las 8:40 de la mañana con el alcalde de Comala, Donaldo Zúñiga. Comala, que fue el último de los municipios, o penúltimo, de los últimos municipios en sumar casos de COVID, estuvo mucho tiempo sin casos confirmados, fue también el último en tener defunciones por COVID, y cómo desde el ámbito municipal ven este problema y estos dilemas entre la salud pública y la economía, sobre todo en un municipio muy dependiente de la actividad turística.
muy dependiente de la actividad turística. De todo esto vamos a platicar con Donaldo Zúñiga por ahí de las 8:40 de la mañana. Entonces, COVID, actualización de casos, análisis sobre letalidad en el estado de Colima, estas 3 entrevistas, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, Jaime Flores Merlo, secretario de Educación, Roy Campos 7:45, Jaime Flores Merlo 8:05 de la mañana, y por ahí de las 8:40 Donaldo Zúñiga. Hay otros temas, ya los estaremos abordando. Por ahí también me faltaba conversar con ustedes porque se dio hace algunas semanas, un par de semanas, creo que cuando estábamos fuera del aire por motivos de salud, pues hay un pequeño escandalito que me parece que pudiéramos decir que se volvió viral este tema para estándares colimenses, porque en Twitter pues es una red social con poca presencia en el estado de Colima, y para los niveles de interacción que hubo sobre ese tema creo que vale la pena pues aclararlo, ¿no? Hubo ciertas menciones sobre una supuesta participación de mi persona en una cuenta denominada Covidiotas Colima, y cierta burla sobre que yo me había enfermado porque me achacan yo ser la mente detrás de esa cuenta, y bueno, estaremos aclarando el asunto por si hay alguna persona pues que como esta mujer que puso estos mensajes en Twitter, que yo ya le respondí, que no me ha respondido, pero bueno, le estaremos platicando de qué se trata este tema por si hay alguien que haya, pues con poca información, se haya quedado con una idea equivocada. Pues esto es lo que tenemos en el programa de hoy. Hoy es martes, se siente como jueves, ¿verdad? Igual, ya todos los días son iguales. Es martes, es 4 de agosto, son las 7 de la mañana con 13 minutos. Ya les anuncié todos los temas, dicho lo dicho, anunciado lo anunciado. Después de esta pausa, arrancamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. Les recuerdo nuestro WhatsApp 312-171-0598, 312-171-0598. Por esta vía podemos mantenernos comunicados. También a través de nuestra transmisión de Facebook, ahí nos pueden dejar mensajes y estaremos revisándolos a lo largo de este programa y canalizándolos en el momento que sea oportuno. Bueno, ¿qué ha pasado en cuanto a la pandemia en las últimas 24 horas? ¿Qué información relevante tenemos para actualizar? En el ámbito nacional hemos llegado a la cifra de 443,813 casos acumulados. Esto implica haber añadido en las últimas 24 horas 4,767 nuevos casos, casi la mitad de los más de 9,000 que se añadieron un día antes, ¿no? Que fue la cifra récord a nivel nacional un día antes. Y estamos añadiendo también 266 decesos para llegar a 48,012 decesos. Somos el tercer país en el mundo con más decesos por COVID. Antes de nosotros está Brasil, que tiene casi el doble, por ahí de los 90,000. Y bueno, bastante más arriba está la Unión Americana, Estados Unidos, que tiene más del doble de Brasil. No tengo la cifra en este momento, pero bueno, estamos en ese nivel, 443,813 casos confirmados acumulados, de los cuales el 8% se estima están activos, 42,360, ha habido 48,012 defunciones, hay 79,030 casos sospechosos que están esperando resultados de laboratorio, 4,767 nuevos casos en el último día y 266 decesos, datos de las 19 horas del día de ayer de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Eso en el ámbito federal. Y en el ámbito estatal, bueno, podemos compartirles que la Secretaría de Salud y Bienestar Social del gobierno estatal, obviamente, informó ayer por la noche que 12 personas murieron en el estado en esas últimas 24 horas a causa de COVID-19. Esta es la mayor cantidad de personas fallecidas en un solo día de la cual se tiene registro en la entidad.
llegamos a un acumulado de 246 personas fallecidas que por esta enfermedad han perdido la vida en el estado desde que inició la pandemia. 12 de 246. 12 el día de ayer de 246. Esto implica un 5% del total de fallecimientos. 5% del total de fallecimientos. Es decir, en este ritmo se hubieran requerido solamente 20 días para llegar a los 246 decesos que tenemos. Y tenemos 140 días de pandemia. Aprox. Sobre estos fallecimientos, la autoridad estatal detalló que ocurrieron, son 7 hombres los que murieron y 5 mujeres, todos mayores de 40 años. 5 de estas personas eran de Manzanillo, 4 de Tecomán, 1 de Colima, 1 de Villa de Álvarez y 1 de Armería. La Secretaría de Salud detalló a través de este comunicado que se reportaron 45 nuevos casos positivos a SARS-CoV-2 para un total de 2.038 contagios acumulados en todo el estado a lo largo de la pandemia. Sobre los nuevos casos positivos, la autoridad estatal detalló que 26 de ellos son de mujeres que van de un rango de edad de menos de 15 años a más de 65. Yo sigo insistiendo con estas redacciones de los boletines. Menos de 15 años puede ser una bebé de 2 meses. Y más de 65 años puede ser un señor de 99, pues, pero bueno, así lo explica la autoridad estatal. No estoy de acuerdo con esas redacciones, ya lo he mencionado en lo público y en lo privado, pero bueno, así lo están redactando. De estos 26 mujeres que dieron positivo ayer a COVID, 2 están en tratamiento ambulatorio y 13 están hospitalizadas grave. Una de ellas en estado crítico, está intubada, y otra está hospitalizada pero no está en calidad de paciente grave. De estas pacientes, 7 son de Manzanillo, 7 de Tecomán, 5 de Colima, 5 de Villa de Álvarez, 1 de Coquimatlán y 1 más de Minatitlán. Los 19 restantes casos fueron de hombres con rangos de edad que van de menos de 20 años a más de 65, de los cuales 5 reciben atención ambulatoria y 12 están hospitalizados graves y 2 como hospitalizados no graves. Solo 5 reciben atención ambulatoria de estos 19. De estos 19, 7 de estas personas son de Manzanillo, 5 de Villa de Álvarez, 4 de Colima, 2 de Tecomán y 1 más de Comala. El día de ayer, entonces, entre mujeres y hombres, se han sumado 14 casos en Manzanillo, en Colima 9, en Villa de Álvarez 10, en Tecomán 9. Es decir, Manzanillo el día de ayer suma más casos. Recordemos que les habíamos dicho, sí, el foco de la pandemia está pasando de Manzanillo a Tecomán y a Colima Villa de Álvarez, ¿no? Tienen más velocidad de contagio en Colima Villa de Álvarez y en Tecomán que en Manzanillo. Pero el día de ayer analizábamos si esto implicaba que ya se hubiera aplanado la curva en Manzanillo, y les decíamos, los datos no muestran eso. Hace 2 semanas fue la semana de más contagios. La última semana se tuvieron 70 y tantos contagios. No representa la cifra más alta, pero todavía no hay evidencia para hablar de una tendencia clara hacia la baja. Y vemos en el día a día, por ejemplo el día de ayer, pues que Manzanillo fue el municipio que más casos sumó. Así es que en Manzanillo no se puede cantar victoria en ningún sentido. Pero bueno, es el municipio que más casos sumó el día de ayer. También del total de fallecimientos, Manzanillo es el que tiene la mayor cantidad, registra 120 fallecimientos. Tecomán tiene 56, Colima tiene 32, Villa de Álvarez 16, Armería 8, Coquimatlán 4, Cuauhtémoc 4, Ixtlahuacán 3, Comala 2 y Minatitlán 1 muerte por COVID. Eso en cuanto a la actualización de casos. Otro de los temas que consideramos relevante pues platicarles es un análisis que hicimos sobre letalidad. La letalidad es los fallecimientos por el total de casos que se han tenido, ¿no? De casos confirmados. Es una división, de ahí sacas el porcentaje. Ese es un cálculo sencillo. A nivel mundial, la letalidad del COVID ha andado por alrededor del 5% del total de casos.
cuánto se muere. Obviamente las tasas de letalidad se afectan dependiendo de la cantidad de pruebas que se hacen, porque en los lugares que se hacen más pruebas, que sus protocolos sanitarios los llevan a aplicar de manera masiva pruebas, pues se tienen menor proporción de casos de COVID que no se reportan. Es decir, la estadística sobre casos de COVID es más cercana a la realidad. En sistemas como el mexicano, este modelo Centinela de seguimiento y detección epidemiológica, pues hace que haya muchos casos que no llegan a la cifra oficial. Si tenemos más de 400,000 casos, en la cifra oficial pues podrían dar bastante más arriba, y eso hace que si tienes una cifra baja de casos confirmados, pues los muertos que tienes sobre esos casos confirmados pues en realidad reflejan una letalidad mayor a la que está registrando el virus. Pero bueno, trabajamos con los datos que tenemos, y lo que calculamos fueron dos cosas: la letalidad, como nos han dicho los especialistas que se calcula, que es muertes entre el total de casos, pero sacamos también otra tasa de letalidad. ¿Qué hicimos? Bueno, en lugar de dividir entre el total de casos, dividimos entre el total de casos no activos. Y aquí, discúlpenme, o ofrezco una disculpa por la licencia periodística que estamos tomando, pero aunque no somos especialistas, nos parece incorrecto calcular la letalidad, o no lo más preciso, calcular la letalidad del total de casos cuando algunos de estos casos todavía están activos y no han concluido su proceso, es decir, pueden derivar todavía en muertes. De el total de casos que tenemos en el estado de Colima, que son 2.038 casos confirmados acumulados, pues 548 siguen activos, y en sentido teórico esos 548 podrían fallecer. Tocamos madera, no se lo deseamos a nadie obviamente, pero en este análisis lo que hicimos también fue restar los casos activos y dividir el total de muertes entre el total de casos no activos, es decir, los casos que ya concluyeron su proceso con esta enfermedad. Y bueno, ¿qué nos arroja ese resultado? Pues se los platico, y lo pueden consultar ya en estacionpacifico.com, en el sitio web. Primero les digo la letalidad calculada como nos dice López-Gatell, ¿no? Y como dicen los especialistas: fallecimientos entre el total de casos confirmados por municipio. 18.4% de letalidad, es el municipio que mayor letalidad tiene, el municipio de Armería, 18.4%. Le sigue Ixtlahuacán con 17.6% del total de casos que han tenido. El 17.6% han fallecido. Tercera posición, el municipio que tiene más casos en el estado, también es el que tiene más habitantes, que es Manzanillo, 15.1% de letalidad. Tecomán, el cuarto municipio con mayor letalidad, 11.9%, Cuauhtémoc 11.8%, Coquimatlán 11.4%, Minatitlán 10.0%, Comala 9.1%, Colima 8.3% y Villa de Álvarez 5.6%. ¿Cuál es el mejor hospital público que tenemos en el estado? Pensaría yo que entre el regional universitario, con las cosas que uno ha escuchado, yo creo que no está en su mejor momento. Pensaría yo que el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿En qué municipio está localizado? En el municipio de Villa de Álvarez, el que tiene menor letalidad. ¿Dónde hay más oferta de servicios de salud en todo el estado? ¿En qué municipio? Pensaría yo, pública y privada. Pensaría yo que en el municipio de Colima, el segundo municipio con menor letalidad. Los municipios con menor oferta de servicios de salud, en lo público y en lo privado, me parece que son los que tienen mayores problemas de letalidad.
tenemos Armería, tenemos Ixtlahuacán, tenemos en Manzanillo, donde hemos tenido la mayor magnitud del problema. Pues creo que refleja que comparado con la capital, si vemos el diferencial de letalidad entre Manzanillo y Colima, estamos hablando de 7 puntos porcentuales. Si vemos el diferencial de letalidad entre Manzanillo y Villa de Álvarez, estamos hablando de 9 puntos y medio porcentuales. No es cosa menor que un 10% más casi esté falleciendo en Manzanillo comparado con Villa de Álvarez. Esto me parece, pues no tengo una comprobación de causalidad entre un dato y el otro, simplemente hay una correlación, pero lanzaría yo como hipótesis si no tiene que ver con las carencias en la oferta de servicios de salud allá en el municipio porteño. En el otro cálculo que hicimos, es decir, los muertos por COVID entre los casos ya concluidos de COVID, nos vamos a cifras muy preocupantes. Ixtlahuacán, el 30% de los pacientes con COVID que ya concluyeron su proceso, es decir, sanaron o perdieron la batalla ante esta enfermedad, el 30% ha fallecido. 30%. En Armería, 25%, 1 de cada 4. En Manzanillo, 18.3%. En Comala, 18.2%. En Tecomán, 17.1%. Cuauhtémoc, 16%. Coquimatlán, 16%. Colima, 14%. Minatitlán, 12.5%. Y Villa de Álvarez, 9%. Minatitlán me sorprende gratamente que no esté entre los municipios con mayor letalidad. Me parece que esto puede tener que ver con la presencia de una importante empresa ahí, Peña Colorada, que vamos a explorar un poco qué han hecho con los casos que han detectado en esta empresa. Recordemos que la minería es una actividad esencial que sigue operando con muchas medidas de precaución, ¿no? Medidas sanitarias, pero me parece que es relevante también y no podría desligarlo del apoyo de esta empresa, este dato bajo de letalidad allá en Minatitlán, o hay que explorarlo más, ¿no? Pero pues municipio pequeño con poca oferta de servicios de salud, y sorprende gratamente este resultado. Pero bueno, ahí están los datos. Obviamente en cuanto a magnitud de casos, ya les hemos dicho cuáles son los municipios que más casos tienen, en este orden: Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez. Pero bueno, independientemente de quién tenga más o menos casos, es importante también analizar en dónde está pegando más fuerte en cuanto a gente que pierda la vida por esta enfermedad, y esto es lo que nos dice pues un clavado a los datos. Hay municipios pequeños, es el caso de Armería e Ixtlahuacán, que tienen una altísima letalidad. De los municipios grandes, el que mayor letalidad tiene es el municipio de Manzanillo, y me parece esto que de manera inequívoca refleja pues los problemas, insisto, en las carencias, en la oferta hospitalaria, en la oferta de servicios de salud, porque en esta pandemia pues se traduce en que pues tal vez no vas porque ya sabes que puede estar saturado el hospital público, ¿no? Y que también en la parte privada tal vez no hay tantas alternativas, y es algo de lo que los manzanillenses pues se han quejado desde hace mucho tiempo y que no ha sido resuelto ni desde el sector público ni desde el sector privado. Vamos a hacer una pausa que va a ser breve y continuamos con más información. Y en información nacional, varios usuarios de una unidad de transporte público colectivo que circulaba sobre la carretera federal México-Texcoco golpearon a un hombre que pretendía despojarlos de sus pertenencias. Esto sucedió el viernes anterior. Sin embargo, el día de ayer
circuló de manera amplia a través de las redes sociales. Se difundió un video de la cámara de seguridad de esta unidad de transporte público colectivo allá en el Estado de México. Era una unidad de la Ruta 83 que ofrece el servicio en la región de Texcoco, y en la cámara, se capta cuando dos hombres jóvenes le hicieron la parada al conductor cuando circulaba por esta vialidad que comunica comunidades de la zona oriente con la capital del país. Cuando se abrió la puerta del automotor, los dos hombres comenzaron a gritar groserías a los pasajeros. Les dijo: a ver, hijos de bla bla bla, ya se la saben, dijo uno de ellos, que vestía una camiseta de tirantes de color blanco, que fue el que subió a la vagoneta. Su cómplice se lleva la mano a la cintura, aparentemente para sacar una arma, pero no puede subirse porque el chofer aceleró, arrancó y se movió de ese lugar. El de la camiseta de tirantes, al darse cuenta que está solo y que la unidad avanza, intenta bajarse para correr, pero un usuario que va sentado cerca de la puerta le pone el pie para evitar que pueda bajarse, y él tropieza y comienza: agárrenlo, ¿no? Gritan los otros pasajeros, que también una particularidad, una suerte que tuvo el asaltante: eran 5 hombres, no había mujeres, no había niños, eran 5 hombres adultos jóvenes, no había adultos mayores. Y después de eso, todos los cinco, uno menos que los otros 4, pero 4 intensamente, comienzan a golpear a este ladrón por varios minutos y con muchísima brutalidad. Comienzan a golpearlo. Termina esto en una golpiza donde no mataron a este hombre, pero lo dejaron gravemente herido. Hay otros videos de otra unidad de transporte colectivo que desde ahí toman, desde el interior de otro vehículo toman, cuando bajan ya al intento del ladrón, porque en realidad no les robó nada, ¿no? No sabemos si era su primer robo, si se dedicaba a eso desde hace mucho, etcétera, pero al supuesto intento del ladrón lo dejan mal herido, cae de la combi, trastabilla, queda tirado totalmente noqueado en el piso. No se ve todavía sangrado y demás, pero se ve en muy mal estado. Además de ello, lo terminan de desnudar, le arrancan los pantalones de mezclilla que vestía y lo dejan desnudo, tendido sobre el pavimento. Esos son los hechos que se ven en un video de algo que sucedió el viernes pasado, que se convirtió en una cosa que circuló amplísimamente en redes sociales el día de ayer. Y en esa circulación de este video, hubo como muchísimo gusto que le dio a mucha gente esta golpiza al ladrón. Es decir, eso le pasa por rata y todas las cosas derivadas de esto. Hicieron memes, ¿no? Pusieron a este video, le pusieron distintos tipos de música, ¿no? Que si el payaso de rodeo, que si una de Linkin Park, que si... O sea, un montón de canciones y cosas que les parecían graciosas. Y yo simplemente quisiera invitar a una reflexión de si ese es el tipo de justicia que queremos. Si no, en automático, obviamente es reprochable el acto de el intento de robo. Pero no es igual de reprochable lo que hicieron estas 5 personas que eran pasajeros. Entiendo que se puedan sentir hartos. Entiendo que darle un golpe, si les hubiera robado algo, recuperarlo. Pero después que ya incluso pudiera entender una agresión inicial como una reacción casi animal ante una agresión, ¿no? Pero después que no se frenen, después de que el hombre ya está tirado, que son 5 contra 1, este casi linchamiento que casi termina en una muerte, no hay nada criticable en eso. Y esa indignación por cobrarnos justicia por nuestra propia mano
no amerita viralidad, no amerita despertar la creatividad y la indignación de los internautas, de los usuarios de redes sociales. A mí me parece que refleja, pues no sé cómo decirlo, algo muy gacho de nosotros como sociedad, ¿no? No quiero darle más vueltas al asunto, solamente se los quería platicar. A mí me parece igual de criticable la actitud del intento de ladrón que la actitud de quienes se cobran justicia por su propia mano. Entiendo que refleja que no confiamos en las instituciones, que las corporaciones policíacas no responden, que vivimos en una inseguridad donde nos tenemos que defender nosotros solos, pero insisto, a los que aparecen en ese video, el que no se hayan frenado a tiempo es lo que les critico, y a todos los que hicieron los contenidos virales, se hicieron los chistositos con este video, les invitaría a que revisen si todavía algo les late por dentro, si todavía algo sienten, porque así digo, ahí no había duda, ¿no? Ahí no había duda. Él intentó robarles, se los dijo, llegó a eso, ¿no? Los agredió verbalmente y demás, los amenazó con una supuesta pistola del compañero cómplice que no pudo subir a la unidad. Pero se han dado casos, pues, de que corre el chisme de que hay unos secuestradores de niños, ¿no? Y demás, y en pueblos terminan linchando a gente que luego resultó, pues, que nada que ver con lo que los acusaban. Y entonces sí me parece que es un tema que, pues, que no da risa, al menos a mí no me da risa. Vamos a hacer hasta ahí dejo este tema. Me gustaría conocer sus puntos de vista, si ustedes creen que está bien que lo hayan golpeado, que lo hayan dejado semimuerto ahí, gravemente herido, pues son bienvenidas todas sus opiniones. 312-171-0598. Tenemos algunos comentarios de esto. A ver, ya nos están diciendo algunas cosas. Antes de mandar a la pausa, permítanme ver sus comentarios. Si lo asaltaran cada tercer día pensaría diferente. Pues yo insisto, nos dice Damián Trillo. Pues bueno, pues apláudeles, ¿no, Damián? Pues si tú crees que está bien, ¿a dónde nos va a llevar, no? Dice aquella frase, ojo por ojo y terminaremos todos ciegos, ¿no? Me parece que eso es lo que se está fomentando. Claro que uno puede entender la frustración. Lo que digo es, de los usuarios, algo muy malo refleja de ellos el que no se hayan frenado cuando ya, en términos de esta pelea, lo habían sometido. Que hayan continuado con esta hazaña golpeándolo. Y, sobre todo, lo que critico es la reacción que provoca en las mayorías de usuarios de redes sociales este hecho. O sea, yo no entiendo cómo les da risa, cómo te genera ganas de hacer este video, hacerlo cómico y de hacer memes donde pues ya ponían, ¿no? Que no sé, vi unos que ni entendí, ¿no? Pero era como cuando llegas con alguna expectativa de algo y te va bien mal, ¿no? O que vi unos que si el SAT, que te perseguía el SAT y cosas de eso. Que la verdad no entendí. Damián, respeto tu punto de vista, no lo comparto y obviamente puedo entender la vulnerabilidad en la que se encuentra gente que por el contexto geográfico, socioeconómico en el que se desenvuelve en el día a día, pues está más vulnerable que yo. Sin embargo, creo que la reacción y el nivel de brutalidad en la reacción, pues es indefendible. Hacemos una pausa y continuamos.
El día de ayer les presentamos la primera parte de esta conversación larga y profunda que tuvimos con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Hablamos de diversos temas de opinión pública. Ayer ya escuchamos lo relacionado con el momento que vive Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la evaluación que los ciudadanos mexicanos hacen de su gestión y los principales temas que, están impactando en esta evaluación y lo que pudiera suceder hacia adelante. En esta segunda parte que les presentamos el día de hoy, conversamos con este encuestador, especialista en temas de opinión pública, sobre el impacto que ha tenido la pandemia para los gobernadores del país y también platicamos específicamente del caso de José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima. Escuchemos. Roy, pasando a otro tema, aprovechando tu amabilidad y tu tiempo, hemos hablado de los gobernadores, hemos hablado también de la pandemia. En tus mediciones de aprobación de los gobernadores, pues se ve un crecimiento coincidente con los tiempos de la pandemia, del promedio de la aprobación de cada del total de mandatarios estatales desde febrero hasta el mes de junio. Hay un crecimiento de casi 12 puntos porcentuales, si no me equivoco, de 31.8 a 43.3. ¿Por qué este crecimiento? Mira, incluso te doy el dato de julio, el promedio es 44.7. Es decir, sigue creciendo. Sigue creciendo, fueron 13 puntos en los 4 meses de la pandemia. Porque hay que recordar, fue finales de febrero el primer caso detectado, ¿no? El primer caso reportado, ¿no? Sí, pero es marzo, ¿no? De marzo a abril. Marzo, exacto, ¿no? Porque es el último día de febrero, marzo inicia, de hecho, la sana distancia se declara el 23, ¿no? El aniversario de Colosio, por cierto. Entonces son 4 meses. En esos 4 meses el promedio ha sido sustantivo, de 32 a 45, o sea, 13 puntos de crecimiento. ¿A qué se debe? Lo que yo he afirmado es que el coronavirus vino a darles carta de presencia a los gobernadores. O sea, los gobernadores les permitió decir, aquí estoy. Existo. ¿No? Existo. ¿Se acuerdan que me eligieron? ¿Se acuerdan de la elección? Sí, aquí estoy. Porque de repente el ciudadano deja de ver al gobernador, ¿no? Y dice, el gobernador está haciendo sus negocios o está haciendo algo, pero pues no ha vuelto a venir, ¿no? Los gobernadores, y entonces salió igual que el otro. Todos los gobernadores son iguales, bien. Pero a estos gobernadores les tocó la pandemia, a los anteriores no. Y entonces los gobernadores dijeron, caray, ahora sí para esto me eligieron, para reaccionar ante crisis de este tamaño. Y entonces cada gobernador tuvo que asumir, mi sistema de salud, mi sistema de seguridad para ver que no salgan, mi sistema de comunicación para estarlos informando permanentemente. Los gobernadores tomaron carta de naturalización y además tuvieron que oponerse algunos a las decisiones federales. Y algunos crecieron muchísimo, como Alfaro, Carlos Joaquín, el Bronco, Riquelme, Silvano, ¿no? Silvano, que era el único periodista, Astudillo, Claudio Pavlovich. De repente, otros no, otros navegaban, ¿no? O sea, podríamos saber que algunos, Durango, por ejemplo, no ha crecido con el promedio, pero ha navegado, no ha tomado una postura clara. El grupo de gobernadores del noreste, que son Cabeza de Vaca, el Bronco y Riquelme, que el Bronco también ha crecido mucho en este periodo, por cierto, ese grupo empezó poniéndose en forma muy buena, porque sin echarle el pleito que echaba Alfaro, empezó a llamar a un nuevo pacto fiscal y decir, tenemos la característica de la frontera con Estados Unidos, allá con Texas específicamente, y allá tienen un problema, allá ya están abiertos, etcétera, y queremos un trato especial. A ese grupo de gobernadores se les fueron sumando, ¿no? El mismo Nacho Peralta, se le sumó a Durango, se le suma a Chihuahua, y se le empiezan a sumar con su carácter no partidista, porque era uno del PAN, uno del PRI y uno independiente. Y ese grupo empezó a jalar hacia adelante a gobernadores. Pero entonces, cuando tú me dices, ¿por qué suben los gobernadores? Pues porque existen. ¿Se pusieron a chambear? ¿Crees que a los que les ha ido mejor es que sean los que más han chambeado en términos de notoriedad pública de lo que hacen? Sí, los que más han tomado medidas extrafederales. O sea, que han hecho cosas que se les ubica como a veces en contra de la federación. Pongo 2 ejemplos. Carlos Joaquín, que abrió los hoteles antes de que le dijeran, pero porque había una presión de todo el sector ahí que depende del sector turismo.
O la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum, calladita la boca, recomienda el uso de cubrebocas, no deja entrar al metro sin cubrebocas, a pesar de que Gatell y López Obrador digan lo que digan. Aquí en la Ciudad de México se maneja de otra manera, maneja su semáforo, te informa diariamente. O sea, Claudia Sheinbaum se ha destacado. Claudia Pavlovich, que vivió un momento como de esos que se va a considerar, yo creo que de los ejemplos. ¿Te acuerdas que cuando empezaba la pandemia, el presidente, o el gobierno federal, no el presidente, compra un estadio de Sonora? Sí, y entonces las críticas que se le dieron por haber, en época, en lugar de estar dedicándose el dinero a los hospitales, haber comprado un estadio, ¿no? ¿Qué hizo? Ese día, el día del anuncio de la compra del estadio, la gobernadora sale y dice, a ver, que quede claro, todo ese dinero va para el sector salud, para la coronavirus. O sea, a ver, es cierto, para ella el gobierno del estado vendía, pero ya llega etiquetado esto, O sea, es cierto, nos deshacemos de un bien inmueble, había un compromiso previo y la llegada del dinero es para el coronavirus. Tremendo acierto, ¿no? Sí, claro, es un tremendo acierto. Antes de que le llegara a ella la crítica, antes la resuelve. Aquí, para eso es el dinero. Hablando de Nacho Peralta, en tu serie de evaluación de los gobernadores, pues desde febrero a junio, que es el dato que hay público, hay un crecimiento pequeño pero continuo. Estaba en 19.9 en febrero de aprobación, en el lugar 29, y ahora tiene 9 puntos, casi 9 puntos arriba, 28.1. Ahí te van los datos. No voy a decir decimales, voy a cerrarlos a enteros, ¿no? ¿No? 20. Marzo 23, sube un punto, ¿no? Abril 24, sigue subiendo. Mayo 27, sigue subiendo. Junio 28 y en julio aparecen 29. O sea, en datos formales, en esos 5 meses ha subido 9 puntos, de 20 a 29. Pero en esos mismos 5 meses, el promedio de gobernadores ha subido 13. Entonces, si lo vemos a nivel individual, pues ha subido, o sea, ha hecho presencia, no está siendo castigado. De hecho, no es una buena aprobación, porque son raros los gobernadores bien aprobados, pero son 9 puntos más. Son 9 puntos más de los que tenía cuando antes de la pandemia. Quiere decir que la pandemia no ha sido castigado, sino al contrario, ha convencido a algunos de que lo aprueben. Su crecimiento ha sido constante, pero ante el crecimiento más grande de los demás, no lo ha hecho subir en el ranking de gobernadores. ¿Sigue en qué posición en julio? 31. En el 31, y solo porque en el lugar 32, en el honroso 32, el gran jugador de fútbol Cuauhtémoc Blanco sigue, no suelta ese lugar. O sea, la gente ya se arrepintió de haber votado por Cuauhtémoc Blanco. Sí, yo creo que sí, porque, a ver, ha llegado a tener, en febrero tenía 7% de aprobación, o sea, ahora sí que su familia, o sea, ahorita tiene 17, está muy honroso, no ha gobernado bien, o sea, ya no es cosa de opinión, o sea, porque si dijeras tú me cae mal, pero está gobernando bien, pero no, le están calificando la seguridad y sobre todo yo creo la expectativa. Yo creo que despertó, es el problema con personas que despiertan una expectativa mucho más alta de lo que son capaces de hacer. Y hacia el cierre de sexenio de Ignacio Peralta, ¿qué percibes que pueda suceder? Mira, Nacho, le espera un momento difícil, pero que puede pasar bien. El momento difícil de la elección. ¿Por qué? Porque en campaña, el discurso de todo opositor es criticar al gobierno en funciones. O sea, ni modo, esa es su chamba. O sea, no puedo, si soy opositor, si soy no priista, porque Nacho es priista, si soy no priista no puedo decir que bien ha gobernado el PRI. O sea, ¿no? Que por cierto, Colima es uno de los 5 estados que nunca ha perdido el PRI, no sé si sepan. Sí, claro. De los únicos 5 estados en el país, ¿no? ¿Quedan 5? ¿Cuáles quedan? Estado de México, Campeche, Colima. Hidalgo y Coahuila. 5 estados. 5 estados, ¿no? Entonces, y de esos 5 estados tienen elección en el 2021 Campeche y Colima.
Bueno, entonces no puedo decir, si soy opositor, no puedo en campaña y en las entrevistas decir, no, es que aquí el PRI ha hecho mucho por la ciudadanía. No, tengo que llegar a criticar y tengo que llegar, no, es que en el PRI no han entendido a la población, o el PRI ha tenido elementos corruptos, o la historia negra del PRI, o cómo van a votar por... O sea, tengo que empezar a decir si soy opositor. Y eso generará una tensión para tu gobierno, ¿y obviamente. eso por qué? Porque además la ley electoral te prohíbe hablar. Y entonces tienes que tragarte todo lo que te digan. Entonces tú puedes decir, es que el gobierno del estado no ha apoyado a los jóvenes. Y tú no puedes salir a mostrar que has apoyado a los jóvenes. O sea, es un asunto complicado, pero así es la ley electoral. Tú no puedes hacer nada que hable de tu gobierno ni de tu partido. Entonces, durante ese periodo de campaña tienes que tragarte las críticas. Y el candidato... Y sin hacer caras. Sin hacer caras, pues de eso se trata la política, ¿no? O sea, y el candidato de gobierno, él o la priista, quien sea candidata, va a tener que salir a decir, a defender totalmente el PRI. A ver, está muy difícil. También tiene que ofrecer un cambio. Y entonces tiene que empezar a decir, sí, hemos tenido problemas, pero vamos a mejorar. Sí, hemos tenido problemas, pero los demás... O sea, son posiciones muy difíciles, por eso las alternancias se dan mucho. Las alternancias se dan porque es mucho más fácil hacer una campaña criticando que una campaña defendiendo. Pues bueno, esta es la segunda parte de esta conversación con Roy Campos, que nos explica de el constante crecimiento de la aprobación de la gestión de José Ignacio Peralta Sánchez de 9 puntos porcentuales. Se mantiene bajo en este ranking de gobernadores porque la mayoría de los gobernadores, el promedio de los gobernadores durante este lapso entre marzo y julio han crecido en promedio 14 puntos porcentuales. El gobernador de Colima ha crecido 9 puntos porcentuales. Se encuentra en la segunda posición de abajo para arriba, pues, o sea, en la posición 31 de este ranking de los gobernadores mejor evaluados, pero pues ha incrementado casi 10 puntos porcentuales su aprobación en la gestión. Para Roy Campos, esto se debe a que la pandemia del COVID pues les dio de alguna manera una carta de presentación, un motivo de presencia pública, es decir, la gente recordó de sus gobernadores o gobernadoras o jefas de gobierno y los vio chambear, y por eso los está evaluando mejor. A los que más ha visto chambear los está evaluando mejor, es parte de lo que nos dice. El día de mañana, dejamos lo mejor para el final, el día de mañana les presentaremos la tercera y última parte de esta charla, donde hablamos de Roy Campos de Colima y la elección del 2021. ¿Qué preferencias tiene medidas en el estado de Colima? ¿A quién ve mejor? ¿Cómo cree que se van a determinar las candidaturas en las posibles alianzas y al interior de los partidos? ¿Qué personajes menciona Roy Campos y cómo pudiera darse pues la dinámica de la contienda en el 2021? Hay más probabilidades de la alternancia que de la continuidad, y quiénes o no. De todo ello platicamos en esta tercera parte que presentaremos el día de mañana. Hacemos una pausa breve y continuamos. 8:01, gracias por continuar con nosotros en Informe 24, producto de una alianza entre Grupo Audiorama Comunicaciones y estacionpacífico.com. Gracias a la gente que nos escucha en el 105.3 allá en el Valle de Tecomán, a la gente que en toda la zona metropolitana, en la capital colimense, nos sintoniza en el 98.9, y también a quienes lo hacen vía Facebook en la cuenta de Estación Pacífico, facebook.com/espacífico. Bueno, les había dicho, hay un tema que me gustaría aclarar, porque puede haber gente de nuestros amables radioescuchas y bueno, usuarios en Estación Pacífico que pueda haberse quedado con esta información que en realidad es desinformación. Resulta que hace algunos meses, al arranque de la pandemia, comenzó una cuenta, alguien abrió una cuenta denominada Covidiotas Colima. ¿Qué hacía esta cuenta? Trataba de evidenciar, de denunciar, tomando contenidos de redes sociales de la gente,
a personas que en Colima estuvieran ignorando las recomendaciones sanitarias, estuvieran violando el confinamiento y estuvieran reuniéndose y bueno, realizando actividades no esenciales. Básicamente eso es lo que hacían, según me enteré después, ¿no? Subían fotos de algunos, después en algún momento dejaron de subir fotos, esto en una cuenta de Instagram, no sé si tenía cuenta de Twitter también, creo que sí. En una cuenta de Instagram, en algún momento subían fotos en el feed, pues, o sea, subían cada uno de los contenidos de manera permanente, y en otro momento borraron eso y comenzaron a subir solamente historias que tienen, mientras no las dejes en tus historias destacadas, tienen una permanencia de 24 horas, ¿no? Y ahí evidenciaban a la gente y ponían quién era y qué estaban haciendo. Y pues ya era un poco para el escarnio público de mira, este es ellos denominaron covidiota, que está pues violentando el confinamiento y que está pues de alguna manera lo que acusaban es que eran los causantes de la propagación del virus en Colima, ¿no? Eso existió desde hace meses. ¿Qué pasó después? Bueno, hubo un hecho después que ahorita lo vamos a retomar. Pero cuando yo salí al aire por haber tenido COVID, por estarme recuperando, por ahí del 15 de julio, una persona, @FerMendozaJLEZ, entiendo, Fernanda Mendoza González, a quien no tengo el gusto de conocer, puso un tuit en el que puso: el creador de Covidiotas Colima salió positivo de COVID, y muchos emojis de un payaso, y entiendo que le daba gracia, ¿no? Y después de eso, habría un hilo donde ponía que que le habían cambiado el nombre a la cuenta de Covidiotas. Y luego entiendo que y este primer tweet se volvió viral para niveles de Colima. Tiene 1412 retweets y 27,000 me gusta. A ese nivel llegó. Para Colima es muchísimo, es una red social de poca presencia en Colima. Me parece que incluso muchas de las reacciones se fueron más allá de Colima. Es decir, no creo que haya 27,000 usuarios activos de Twitter en Colima, la verdad, ¿no? Que estén entrando todos los días. Pues aquí se difieren de mí, pero es cosa de medir de las cuentas más populares de Twitter en Colima y ver las interacciones que tienen, y no llegan a estos niveles. Es decir, tuvo una importante atención este tweet. Y en el hilo que abría, pues ponía unas imágenes donde no entiendo qué es lo que cree que demuestra, porque decía quién cambió, y buscaba una búsqueda, ponían una búsqueda, la captura de pantalla de una búsqueda en Instagram donde ponía Covidiotas Colima, donde sale Covidiotas Colima y donde sale también mi cuenta personal, que es marca_personal. Y luego ponía: no pienso responder a cada uno su hate porque no soy culpable de su falta de comprensión lectora. Yo no dije que el tener COVID lo hace covidiota, no me estoy alegrando de su situación. Sí se estaba pasando, dice otra palabra, exponiendo, porque no todos rompieron cuarentena. A mí no me expuso. Dudo que se haya contagiado en su casa, por algo terminó cerrando la cuenta. Yo solo puse que tiene COVID y ya. By the way, ya puedo poner que me sigan en Instagram. Y pone su Instagram, ¿no? Y sus fotos así todo bonito, ¿no? Y sus selfies y demás. Y después pone una foto donde ya claramente sube imágenes de mi cuenta de Instagram, pues acusándome de yo ser la persona detrás de Covidiotas Colima. Les cuento que un par de meses antes yo ya había tenido un problema porque alguien me empieza a escribir, me busca vía mensaje directo en Instagram diciéndome que me había pasado, que por qué los evidenciaba así. Y bueno, en ese momento yo me percaté de la existencia de esta cuenta de Covidiotas Colima y me puse a ver qué es lo que estaban haciendo. Porque alguien me reclamó, un tal Ronaldo, creo. Me reclamó airadamente y yo no tenía ni la más remota idea de qué me estaba hablando. Veo la cuenta de Covidiotas Colima y resulta que en sus historias habían bajado historias, con alguna captura de pantalla o con estos mecanismos que hay para bajar historias de otros, y las habían vuelto a subir cambiándole algunas cosas
pero historias que yo había subido a mi Instagram. Que si en la caminadora en mi casa corriendo, que si mis gatitos, que si un jugo verde y cosas así. Y entonces esta primera persona me pide que le demuestre que yo las había publicado primero y se pone de detective. Le digo, pues yo no fui, o sea, ¿qué te digo? Yo no soy el creador de esa cuenta. Traté de mostrárselo y al final solamente le dije, pues tú haz lo que quieras públicamente, si quieres denunciarme que yo estoy detrás de eso, pues estás en tu libertad, ¿no? Si no te puedo convencer de que estás equivocado, yo solamente quisiera que toda tu bilis y todo tu coraje lo orientaras adecuadamente, porque lo estás orientando equivocadamente, porque yo no estoy detrás de esa cuenta. Entonces, toda esta explicación la doy para decirles, yo no estoy detrás de esa cuenta, que no sé si exista o no, de Covidiotas Colima. A mí me parece que, claro, que es cuestionable los comportamientos irresponsables de la gente que está realizando actividades no esenciales, que no se está cuidando y que se está poniendo en riesgo y que está poniendo en riesgo al prójimo. Yo no les llamaría idiotas, y si yo hago una denuncia, yo daría la cara de lo que estoy denunciando, no me escondería detrás de una cuenta anónima. Y me parece que si alguien está haciendo una cuenta anónima y luego quiere poner cosas que evidencian quién es, pues es una idiotez, evidentemente está tratando de confundir. Yo sospecho que es alguien que se mueve en medios de comunicación por algunas de las cosas que ha denunciado, porque también está bien pensado eso que hicieron de las historias mías, porque también para darle como credibilidad a sus denuncias subían las infografías con la actualización de los casos de Estación Pacífico, las subían en sus historias y pues bueno, la gente entendía esto. Me parece incluso que es alguien que quizás conozco. No sé quién, pero tengo algunas sospechas. Porque vía inbox yo a esa persona le cuestioné que por qué hacía eso y por qué daba a entender que era yo. Y me contestó con cierta familiaridad, disculpa Miguel, lo voy a bajar. Después le pregunté que quién era y ya no me dijo, pero bueno. Yo no les diría covidiotas, yo les diría covirresponsables. Covirresponsables, con I o sin I, irresponsables o responsables del COVID. Y yo solamente quiero decir que respetando todas las medidas sanitarias, uno también se puede contagiar. Y yo soy un caso que refleja eso. Yo he tenido contacto solamente por actividades esenciales, producto de mi trabajo, guardando la sana distancia, y me contagié. Así es que yo no le diría idiota a nadie. Yo diría, vale la pena que nos cuidemos todos, porque esto nos puede afectar a nosotros, nos puede afectar a nuestros seres queridos, y no sabemos cómo nos va a ir con el virus. Es un virus complejo y vale la pena que nos cuidemos. Bueno, aclarado esto, hacemos una pausa y de regreso el secretario de Educación, Jaime Flores Merlo. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. Les recuerdo nuestro WhatsApp 312-171-0598. Cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos ya, saludo a través de la línea telefónica a Jaime Flores Merlo, secretario de Educación del Estado de Colima. Secretario, muy buen día. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buen día, qué gusto saludarte y aprovecho la ocasión para mandarle un saludo afectuoso a todos los auditores. Secretario, el día de ayer se dio a conocer que el ciclo escolar 2021, del 2020-2021, comenzará el próximo 24 de agosto y no será de manera presencial por la situación de la pandemia. Anteriormente ya se había dicho que solamente en semáforo verde se iban a volver a las aulas, y pues a este punto no hemos llegado de semáforos verdes. ¿Cómo aterriza esta decisión ya en el ámbito estatal aquí en Colima? Bueno, Miguel Ángel, este es un hecho inédito que se da en la historia del sistema educativo nacional, diría yo. Al menos en el estado de Colima vamos a iniciar un ciclo escolar con el programa de educación a distancia. Creo yo que las condiciones que estamos viviendo en todo el país y últimamente en el estado de Colima, no se dan las condiciones para poder iniciar como se había previsto un inicio del ciclo escolar de manera presencial. Por encima de todo se está privilegiando la salud de los mexicanos y en particular de los colimenses. Creo que ha sido una medida adecuada. El sistema educativo es uno de los sectores que concentra el mayor número de figuras
desde alumnos, maestros, trabajadores de la educación y padres de familia. Y el hacerlo de una manera irresponsable, Miguel Ángel, sería un punto de contagio explosivo que se daría en los centros educativos. Por eso creo que el haber tomado esa decisión de iniciar el ciclo escolar a distancia y prepararnos para una posible actividad de manera presencial cuando el semáforo esté en verde fue la mejor decisión que se tomó. ¿Qué implicará ya en la práctica? Es decir, ¿cómo van a ser las clases? Son por internet, hay un esfuerzo federal, según se anunciaba también el día de ayer, de poder poner contenidos educativos a través de canales de televisión. ¿Qué es lo que se tiene planeado ya en la práctica, en el aterrizaje de esta decisión, y qué complicaciones técnicas se tienen? Entiendo que en las zonas urbanas, las clases medias en su gran mayoría tienen acceso a internet, pero ¿qué complicaciones hay en las comunidades en el estado de Colima? Cuéntanos un poco de ello. Bueno, mira, Miguel Ángel, creo que la situación que estamos viviendo y que día con día le hemos dado seguimiento a través de los medios, nos daba ya un panorama de que no se iba a iniciar de manera presencial. Y en ese sentido, las autoridades educativas locales hemos estado preparando y hemos estado planeando cómo vamos a arrancar el próximo ciclo escolar. Aquí en el estado de Colima, el equipo de la Secretaría de Educación ha iniciado los procesos de preparación para el arranque del próximo ciclo escolar. Iniciamos los cursos de capacitación a figuras educativas, el cual tuvimos que suspender precisamente por la información que se nos daba de los cambios de fecha de inicio del ciclo escolar, y logramos llevar a cabo en su primera etapa la capacitación de figuras educativas en cuanto a jefes de sector y supervisores escolares. ¿Capacitarlos para qué, perdón, secretario? Para el arranque del nuevo ciclo escolar. ¿En qué sentido? En esa capacitación se trabaja en la temática que se va a abordar, en cómo vamos a enfrentar el próximo ciclo escolar. Es una semana intensa de capacitación sobre cómo se van a preparar las actividades, los contenidos educativos, las diferentes acciones que van a iniciar el ciclo escolar. Esa etapa se suspendió, Miguel Ángel, y ahora nos lleva a efecto iniciar la capacitación de lo que son ahora con directivos escolares y con maestros. La primera etapa que comprende a figuras directivas ya se dio, ahora viene la etapa con maestros, una capacitación que se va a dar del día 10 al 14 de agosto, esto es el próximo lunes. Vamos a iniciar nosotros con la capacitación con el 100% de los maestros, esto de manera virtual, en la que se van a trabajar durante 5 días, 5 temas muy importantes. Este taller intensivo de capacitación va a ser a distancia, y los temas que vamos a tratar durante 5 días son los desafíos de retomar las actividades escolares, esto se va a ver durante un día, el fortalecimiento de la colaboración en la escuela, y luego el tercer día, los nuevos roles de los docentes y los estudiantes ante este nuevo esquema de educación a distancia, el aprendizaje colaborativo en el aula de la nueva escuela mexicana y los nuevos planteamientos curriculares. Eso sería del 10 al 14 de agosto. Del 17 al 21 se daría lo que son los consejos técnicos escolares. De tal manera que 2 semanas antes de inicio del ciclo escolar estaremos nosotros culminando con la etapa de capacitación en cuanto a la preparación del arranque del ciclo escolar. Pero eso es lo que a nivel nacional se tiene planeado. Como bien tú me decías, ¿cómo vamos a enfrentarlo de manera local? Mira, Miguel, nosotros tenemos ya previstas varias actividades que nos van a permitir, si las cosas así lo solucionan, arrancar de manera exitosa. Mira, la primera etapa y la primera acción que vamos a realizar es garantizar que el 100% de nuestros alumnos estén inscritos. Eso significa, ya hicimos una etapa de inscripción en febrero, ya dimos resultados, ya hicimos sorteo de turnos y ya todo mundo debiera estar inscrito. Sin embargo, del 6 al 21 de agosto, Miguel, vamos a tener una segunda etapa de reinscripción y de reubicación para aquellos alumnos que de alguna manera no hayan encontrado un espacio en su escuela. Entonces, lo primero... ¿Qué fechas, perdón? Del 6 al 21 de agosto. Porque, y esto es relevante porque, al menos de lo que yo he escuchado, quizás hay problemas como gente que
tenía a sus hijos inscritos en una escuela que la ubicación estaba de alguna manera relacionado con el trabajo de los padres, ¿no? O alumnos que están en el sector privado, que se invertía por una educación privada, pero que quizás, como esa distancia, están valorando, pues que ya ni para qué le invierten si de todas maneras están desde casa, ¿no? No, porque mucho era las instalaciones y las actividades ahí que se hacen de manera presencial. Yo le he escuchado a varios padres de familia y varios usuarios nos han hecho llegar estas dudas y se les pasó el tiempo porque tenían la confianza de que tal vez si hubiera regreso presencial y pues están tomando estas decisiones. Entonces va a haber un espacio para cambios en las escuelas y los cupos están determinados por el espacio físico en las escuelas o pueden tener excepciones dado que quién sabe cuándo se vaya a volver a las aulas. Bueno, nosotros tenemos estadísticamente ya una inscripción, Miguel Ángel. El proceso de inscripciones de febrero así nos lo garantizó. Tuvimos una captura de más del 95% de lo esperado en cuanto a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, lo cual nos da un porcentaje muy alto de inicio. Sin embargo, dentro de este evento de inscripciones, Miguel Ángel, hay algunas escuelas que denominamos nosotros como de alta demanda, que se someten a un sorteo de turno por la cuestión de la demanda que se tiene. Y bueno, muchos de los padres de familia, a veces sus hijos les toca por la tarde y buscan de alguna manera cambiarlo a un turno matutino. Otros padres de familia, como bien tú lo comentas, cambian de domicilio y desean cambiar de escuela, desde luego, y otros deciden también buscar un espacio en una escuela pública, ya que las condiciones económicas no les permiten. Tenemos más o menos una captura de cerca de 900 alumnos que están en estas condiciones, Miguel, que nos han solicitado cambios de turno, cambios de escuela por cuestión de domicilio, y vamos a destinar este espacio del 6 al 21 de agosto para hacer este ajuste. ¿Por qué vía? ¿Por qué vía? Los padres que nos estén escuchando que no han iniciado ningún procedimiento, pero que están en esa necesidad, ¿a dónde acuden? ¿Cuál es el procedimiento? Pueden hacerlo directamente a la Secretaría de Educación, pero vamos a instalar, como lo hicimos al término del ciclo escolar, Miguel Ángel, 2 mesas de ayuda. En breve, yo creo que lo vamos a hacer el viernes. ¿Virtuales o presenciales? Ajá, exactamente. Vamos a dar 2 números telefónicos donde los padres de familia, mira, los 900 que te digo, ya los tenemos capturados con nombre y teléfono de cada uno de ellos. ¿Y con cuál es su intención? Exactamente, y sobre todo cuál es su intención y a qué escuela desean inscribirse. Nosotros les vamos a avisar personalmente a cada uno de ellos a su línea telefónica si su hijo ya quedó en esa escuela y si en esa escuela no hubo lugar, qué escuela le estamos proponiendo. Y todos aquellos padres de familia que por alguna razón no se hayan comunicado con nosotros o que no nos hayan dejado una solicitud, pueden hacerlo en esta fecha, Miguel Ángel, del 6 al 21 de agosto, de tal manera que nos pidan o nos den a conocer, mejor dicho, su domicilio y nosotros poderles proponer la escuela del nivel que ellos requieran. Entonces, el primer paso, Miguel, es garantizar que el 100% de nuestros alumnos estén inscritos. ¿Hay alguna vía remota para estos trámites en este periodo del 6 al 21 de agosto para padres de familia que quieran hacer algún movimiento de escuelas con sus hijos? Sí, hay muchas posibilidades, Miguel. La única situación que nos va a limitar va a ser la capacidad de las escuelas. Sí, pero me refiero a para entrar en contacto con ustedes y hacerles el planteamiento, ¿hay alguna vía remota, algún teléfono, alguna página web donde se pueda someter esta solicitud, o tienen que ir presencialmente a la Secretaría de Educación? Todo va a ser vía telefónica, vía correo electrónico o vía la página de la Secretaría. Una buena medida sería esa, Miguel Ángel, la página de la Secretaría de Educación. Ahí vamos a publicar los teléfonos de las mesas de ayuda y vamos a también vamos a colocar un teléfono directo que va a ser atendido por personal de la Secretaría, porque además de la necesidad del cambio o de la inscripción, necesitamos saber la ubicación del padre de familia para en ese sentido ofrecerle la escuela que se encuentre más cercana a su domicilio. Secretario, supongo que no tienes los datos de esos teléfonos ahorita, pero igual y nos los puedes pasar después para compartirle a nuestra audiencia, ¿no? Esta información, ¿no? De cuál es la vía.
Sí, mira, el día de mañana, miércoles, vamos a tener una reunión con todo lo que es personal, más bien los directivos de personal de educación básica y educación pública. Vamos a establecer ahí estos criterios de trabajo y vamos a establecer ahí las mesas. Por eso decía que yo pienso que el viernes a más tardar ya estaremos dando a conocer los teléfonos de esas mesas. Secretario, ¿y cómo va a ser en la práctica las clases? Es decir, ¿va a ser por internet a través de un sistema que ustedes han preparado? ¿Se van a poner de acuerdo a través de qué aplicación? Si lo hacen en Zoom, si lo hacen en Meet, si lo hacen en alguna otra plataforma. ¿Va a ser a través de la televisión como está planteando también el gobierno de México como una alternativa? ¿Cuál es el aterrizaje técnico de la educación a distancia? A ver, te había comentado inicialmente, Miguel, que tenemos varios temas de carácter local con lo que vamos a arrancar el ciclo escolar. Si me permites, te los voy a puntualizar. Claro. y al término de los mismos podemos aclarar cada uno de ellos. Mira, el primero te había dicho yo es garantizar que el 100% de nuestros alumnos estén inscritos. Ese va a ser el arranque de las actividades para el sistema educativo estatal en el estado de Colima. El segundo, vamos a buscar que garantice cada uno de los maestros la comunicación con el 100% de los padres y madres de familia de sus alumnos. Para eso nos vamos a basar desde luego en la lista de asistencia, en los datos de los alumnos, donde tenemos los datos generales, la ficha técnica. Entonces, la primera tarea que vamos a tener como maestros es buscar una comunicación con el 100% de nuestros alumnos, ya sea con sus papás o con sus tutores. Esto nos va a garantizar que podamos arrancar las actividades del ciclo escolar con la totalidad de los alumnos y en comunicación con los padres. ¿Por qué queremos tener esa comunicación al 100%? Porque ahí vamos a definir los mecanismos para llevar a cabo nuestras actividades. Efectivamente, en esta estrategia de educación a distancia del ciclo escolar 2020-2021, se va a tomar como referencia la televisión. La Secretaría de Educación Pública suscribió un convenio con 4 televisoras a nivel nacional de canales abiertos donde se van a estar proyectando los contenidos educativos de todos los niveles educativos en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Esta programación de las televisoras se nos va a dar a conocer próximamente. Son temas que se van a dar a conocer en los talleres y en los cursos de capacitación, y son temas que los padres de familia habrán de darles a conocer a sus padres, los maestros a sus padres de familia. Pero además también vamos a agotar toda la logística que sea posible para lograr que esta educación a distancia se logre a cabalidad. La experiencia que tuvimos del cierre del ciclo escolar, Miguel Ángel, nos da un ejemplo de que se puede utilizar la tecnología que ya existe en las familias, buscar la radio local, buscar también forma de conectarnos con aquellos lugares de difícil acceso donde no llega la señal de televisión o la conectividad, y que para eso estamos trabajando unos guiones de trabajo que se harán llegar de manera directa a los padres de familia para que puedan trabajar. La clave será, desde luego, la televisión, la internet, la tecnología, pero la comunicación directa con los padres de familia a través de grupos, de WhatsApp, a través de correos electrónicos. Y la idea es que estos contenidos educativos lleguen a los padres de familia y pedirles, como siempre, la colaboración para poder trabajar con sus hijos. Secretario, ¿me aguantarías en la línea en una pausa de un minutito para robarte unos cuantos más y hacerte un par de preguntas que nos comparte la audiencia? Con mucho gusto, claro que sí. Estamos conversando con el secretario de Educación del Gobierno del Estado de Colima, Jaime Flores Merlo. Volvemos.
Seguimos conversando vía telefónica con Jaime Flores Merlo, secretario de Educación aquí en Colima. Secretario, otra de las cosas que nos pregunta la gente, cosas muy prácticas, ¿y va a ser a distancia? ¿Van a pedir lista de útiles? Mira, en ese momento hay una lista de útiles que ya se publicó y que estaba previsto para lo que era un regreso presencial. En este caso, y como todos los años, la lista de útiles escolares no es obligatoria, no se requieren marcas ni mucho menos. Claro que sí, lo esencial para poder trabajar en el aula, desde luego, y en este caso en casa se podrá utilizar cualquier tipo de materiales que nos pueda ayudar a trabajar con nuestros niños. ¿Qué aprendizaje tuvieron de las dificultades técnicas en el cierre del ciclo escolar anterior? Es decir, ya nos decía, van a echar mano de la radio, van a echar mano de la televisión, van a echar mano del internet, pero ¿qué broncas tuvieron técnicas? ¿Hay comunidades con las que no se pudo tener clases o qué aprendizaje lograron en el ciclo escolar anterior que ya pues pasamos por esto, ¿no? Bueno, definitivamente el término del ciclo escolar de educación a distancia nos dejó varios aprendizajes que son ventanas de oportunidad que vamos a aprovechar. Yo te diría uno de los que vamos a superar mucho, Miguel Ángel, que causó pues mucho estrés en los padres de familia, era el exceso de contenidos educativos y las demasiadas tareas que se solicitaban a los alumnos, puesto que los maestros, tratando de cumplir con sus contenidos, atiborraban de tareas a los niños, y bueno, pues en una familia donde hay 2 o 3 alumnos en educación básica ya habrás de imaginar. En esta ocasión nosotros y con el equipo técnico de la Secretaría de Educación hemos diseñado una adecuación curricular, Miguel Ángel. Mira, los planes y programas están diseñados para trabajarlos de manera presencial. Por eso, y en un determinado horario de tantas horas a la semana o tantas horas al mes, lo cual tiene una gran cantidad de contenidos educativos en una serie de actividades que realizar. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar una adecuación curricular en donde vamos a buscar cuáles son los aprendizajes esperados de cada trimestre y de tal manera que los maestros puedan planear con los contenidos educativos indispensables y necesarios para lograr los aprendizajes esperados. Esto significa tener un poquito más de flexibilidad en el trabajo, no atiborrar de exceso de tareas o contenidos educativos a los alumnos que puedan estresarlos, a los padres de familia, y también darle esa flexibilidad a la comunicación y entrega de resultados entre maestros y padres de familia, sobre todo sujetándonos a los horarios disponibles de los padres de familia para darle una mayor facilidad. Otro de los temas que nos generó muchísimo problema son las comunidades rurales, aquellas escuelas que se encuentran incomunicadas y donde no llega la señal telefónica y mucho menos la conectividad de internet. En ese sentido, buscamos trabajar unas fichas de trabajo, unos guiones de trabajo, donde ya los tenemos disponibles y donde los maestros podrán llevar directamente a la comunidad y dejar guiones de trabajo para que los papás puedan apoyar a los niños con ciertos trabajos ya diseñados para poderlos desarrollar durante semanas o durante 15 días. Y más aún, en aquellas comunidades más lejanas donde ni puede llegar el tipo de la radio ni la televisión, se han diseñado cuadernillos de trabajo, esto especialmente en el área de CONAFE, donde también a través de los promotores, que son personas que generalmente viven ahí en la localidad o en la comunidad rural, se les van a entregar a los niños para que día con día vayan trabajando esos contenidos. Entonces, estamos buscando todos los mecanismos, Miguel Ángel, para poder darle continuidad a los planes, poder iniciar un ciclo escolar como lo marca la Secretaría de Educación Pública, y que la gran ventaja que tenemos es que las primeras 3 semanas de trabajo, después del 24 de agosto, van a ser mediante un curso remedial, de tal manera que nos va a permitir hacer un diagnóstico de trabajo con los alumnos para poder iniciar de manera normal. Entonces, las primeras 3 semanas serán de nivelación en todos los niveles, lo que va a permitir para un arranque de clases ya con los libros de texto en su casa. Saber los pendientes que quedaron del ciclo anterior también. Exactamente. Secretario, sí. En todo esto que me cuentas,
pues hablamos mucho de los padres de familia. ¿No podrá tener éxito este planteamiento durante la pandemia de educación a distancia sin una participación adicional, sin un esfuerzo extra de las madres y los pocos padres de familia que también pues asumen responsabilidades en esto? Definitivamente es decisiva la participación de los padres de familia. No podrá Sobre tener todo, éxito sin su participación. Lo veo muy difícil, Miguel Ángel. Lo veo muy difícil. Habrá familias en las que sí se podrá trabajar con los alumnos, sobre todo alumnos de primaria alta que ya pueden tener un acceso a la televisión, conocer una programación ya determinada, pero siempre será determinante la orientación, el estarle señalando. Por eso, al igual que lo hicimos al término del ciclo escolar, la decisión de los padres de familia será determinante para el éxito de esta educación a distancia. El papel fundamental que juega el maestro aquí también es determinante, porque será a través de la comunicación con los padres de familia y con los trabajos que se puedan adelantar en el hogar que se pueda tener éxito. Pero tremendas broncas hay en los hogares con esto, ¿no? Porque si en la familia promedio hay 2 hijos y la familia promedio es bastante machista y se le asignan todo esto a las madres de familia, que muchas veces son también empleadas, tienen un trabajo, tienen entonces 2 hijos de los cuales tienen que convertirse de alguna manera en como sus maestras alternas, y bueno, tienen responsabilidades de cuidado de otros familiares, ¿no? De los padres, de los abuelos. Tremendas complicaciones que hay en el hogar con esta situación, ¿no? Definitivamente, Miguel Ángel, es un gran reto, pero también es una responsabilidad. Yo creo que como padres de familia queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso estamos diseñando una estrategia muy flexible, Miguel Ángel, donde los padres de familia no se vean presionados ni forzados a cumplir con algunos contenidos en tiempos que no les permita su situación de actividades del hogar o de actividades laborales, y sobre todo que sepamos que los contenidos educativos que se van a estar diseñando y se van a estar transmitiendo a través de los canales televisivos van a ser reprogramados y van a tener diferentes horarios también para que se puedan organizar los padres de familia. Algo determinante va a ser la comunicación de los maestros con los padres de familia y sobre todo conocer la programación de los canales televisivos. Hay una participación muy importante que el padre de familia juega y que para nosotros es la única forma de poder mantener una comunicación con sus hijos, con la familia, a través de los grupos de WhatsApp, a través de las llamadas telefónicas y sobre todo a través de las mesas de ayuda, Miguel Ángel, que vamos a instalar, donde estaremos dando asesoría y orientación a aquellos padres de familia que no hayan podido conectarse o comunicarse con su maestro o con su escuela, o que tengan alguna dificultad para poder accesar a los apoyos que van a tener. Yo quiero comentarte, Miguel Ángel, al término del ciclo escolar pasado hicimos llegar 129,000 cuentas educativas a los alumnos. Estas cuentas están activas, van a seguir siendo apoyos para los padres de familia y para los maestros, de tal manera que, auxiliados con los libros de texto que ya estamos recibiendo en el estado y que nuestra meta es entregarlos, el 100% de ellos en el primer mes de trabajo, sea un apoyo. Los apoyos tecnológicos que puedan tener, los libros de texto y sobre todo el programa Aprende en Casa, con el apoyo de los padres de familia, será determinante para este ciclo escolar que arranca a distancia. ¿Cuentas de qué, secretario? ¿Cuentas de correo electrónico? No te entendí. Son cuentas de correo electrónico. Okay. Que hicimos llegar a cada uno de los alumnos, cuentas educativas para poderse conectar en Classroom a través de Google y poder consultar contenidos educativos. Esas cuentas que les entregamos a los alumnos, a los seguirán maestros, activas. Siguen activas, son perennes. Ahora, en el caso de los alumnos de nuevo ingreso, Miguel Ángel, estamos también en posibilidades de asignarles nuevas cuentas educativas para que sean unos apoyos para los maestros y para los padres de familia. Secretario, ya estamos sobre el tiempo, pero no quería quedarme sin mencionar. Hace un par de días conversamos en estos micrófonos con un especialista en pedagogía, con un pedagogo,
Juan Carlos Yáñez, de la Universidad de Colima, y entre las cosas que nos decía es que también se requería pues cierta flexibilidad para entender los momentos que se están viviendo en esta pandemia, quizás no ser tan severos con querer cumplir todos los puntos de un plan de estudios y más bien hacer cosas adaptadas a la realidad que se está viviendo, y que también se requería una enorme creatividad para poder mantener motivados, incentivados, enganchados con el proceso de aprendizaje a los alumnos, y que a veces estar 4 o 6 horas pegados a una computadora nada más escuchando la lectura de contenidos tal vez no era lo más adecuado. ¿Qué piensas de todo esto, secretario? ¿Y qué están haciendo? Bueno, los puntos de vista de Juan Carlos son muy valiosos. Es una persona que está muy preparada, un gran amigo nuestro, un aliado de la educación en el sistema educativo de Colima, con quien tuvimos buena relación y llevamos a cabo varios programas cuando él estaba al frente de la representación del Instituto Nacional para la Evaluación. Y bueno, yo considero que la experiencia y la información que él tiene es muy valiosa, por eso nosotros la hemos retomado, Miguel Ángel, por eso hemos hecho adecuación curricular a los planes de trabajo, por eso hemos dado la flexibilidad en cuanto al trato con los padres de familia, y desde luego que esta experiencia que estamos viviendo nos tiene que obligar a buscar todas las capacidades de logística que sean necesarias para lograr el óptimo aprendizaje. Son situaciones inéditas. Una educación a distancia, como bien lo comenta Juan Carlos, no es tan sencilla si no se cuenta con los elementos tecnológicos y la conectividad, pero sí contamos con la disposición y la capacidad y la voluntad de los maestros, quienes han mostrado un alto sentido de responsabilidad. ¿Serán flexibles y adaptables, secretario? ¿Perdón? ¿Serán flexibles y adaptables en estos procesos educativos? Definitivamente, y ya tuvimos la experiencia el año pasado. Las condiciones que estamos viviendo nos obligan a hacerlo así. Creo que por encima de todo está buscar los mecanismos para que se aproveche de manera útil el tiempo de nuestros niños en el hogar. Y yo creo que con la experiencia, la capacidad de los maestros y las formas de trabajo que vayan a utilizar será determinante para que, como bien tú lo dices, no se esté solamente horas y horas sentadas frente al televisor, sino que tengan también actividades de consulta, actividades de recreo. Yo quiero comentarte que la Secretaría de Educación Pública va a implementar en esta estrategia de educación a distancia un programa que se llama Aprendiendo a Amar a México. Es un programa, Miguel Ángel, que se va a transmitir en los horarios de televisión, pero en los horarios de comida, entre 2:30, 3:30, 4 de la tarde, un programa donde cada estado va a estar transmitiendo sus realidades culturales, gastronómicas, turísticas, y para eso estamos ya preparando un tema donde Colima habrá de aportar información sobre este programa Aprendiendo a Amar a México. Secretario, pues amerita una invitación adicional para profundizar en el tema, y obviamente nos ofrecemos también como una ventana para poder llegar principalmente a los padres de familia por la audiencia que tenemos, para esta comunicación, aclarar dudas sobre este proceso que entendemos es complejo, que se están buscando adaptar de la mejor manera, y estos micrófonos se mantienen abiertos para lo que podamos ser útiles. Te agradezco muchísimo tu tiempo, la información y los puntos de vista que has compartido con nuestro auditorio en este tema que es crucial para los hogares en esta etapa de pandemia, que es pues los procesos educativos de los hijos, ¿no? De los niños y jóvenes. Niñas y jóvenes. El agradecido soy yo, Miguel Ángel, como bien tú lo dices, la clave en este proceso de educación a distancia es la comunicación, y yo te agradezco esta oportunidad para hacerles llegar la información que tenemos a los padres de familia, pedirles que estemos atentos, va a ser muy importante la comunicación. En unos días más te haré llegar los teléfonos de las mesas de ayuda para poder informar a la sociedad, y sobre todo lograr ese propósito de que nuestros niños, nuestras niñas y los padres de familia, primero, tengan un espacio en el sistema educativo, y segundo, que busquemos los mejores mecanismos para que los contenidos educativos lleguen a buen término en cada uno de los niveles educativos. Secretario, te agradezco, Miguel, cuantas veces sea necesario, espacios en estos micrófonos para tratar de estos temas. Gracias y muy buen día.
Buen día, Miguel Ángel. Jaime Flores Merlo, secretario de Educación. Vamos a hacer una pausa, de regreso estará con nosotros, vía telefónica también, el alcalde de Comala, Donaldo Zúñiga. Gracias por continuar con nosotros, como les había adelantado, saludo a través de la línea telefónica a Donaldo Zúñiga, alcalde de Comala. Alcalde, muy buen día. Miguel Ángel, un excelente día a ti y a todo tu auditorio. Pues hemos relatado en estos micrófonos cómo Comala fue de los últimos o el último municipio en registrar contagios de COVID, también en registrar fallecimientos. ¿Cómo han vivido esta pandemia en el ámbito municipal allá en Comala, alcalde? Pues sin duda todo un reto, Miguel Ángel, figurar en las estadísticas en los últimos lugares en cuanto a contagios, en cuanto a defunciones también, cosa que se agradece con la gente que de alguna forma han venido adoptando las buenas prácticas sanitarias. Desde que inició la pandemia, nuestra mayor preocupación ha sido siempre la salud de los comaltecos y principalmente porque somos pues un atractivo turístico importante, un atractivo en donde fluyen semana a semana, con pandemia o sin pandemia, lamentablemente, digo hoy lamentablemente porque estamos atravesando por esta emergencia sanitaria, alrededor de 6,000, 7,000 vehículos que suben a la parte norte todos los fines de semana, a casas de campo, casas campestres, a los atractivos turísticos y ecoturísticos que tenemos, como son las lagunas, como son pues, los propios negocios, establecimientos que están a bordo de carretera, que tú lo ves cada fin de semana. Ha sido de veras un verdadero peregrinar para las autoridades, protección civil, seguridad pública, el estar persiguiendo a la gente para sugerirle su retorno a casa, de tal forma que a pesar de todo ello, con todo el esfuerzo que hemos venido haciendo de ciclos sanitizantes, de la parte también preventiva por todos los medios de comunicación, estar llegando a oídos de toda la población para que adopten el uso del cubrebocas, para que adopten el uso del gel antibacterial, el lavado frecuente de manos, la sana distancia y todo lo que ya sabemos. Creo que es parte de este resultado que hoy tenemos, en donde Comala, por fortuna, ha venido aportando pocos casos de coronavirus. Hoy tenemos, tú lo sabes, 12 casos activos, 9 casos ya recuperados, 2 defunciones también lamentables, pero por enfrente todavía un gran reto, que es el que no se convierta ni agosto, ni septiembre, ni de aquí a que aparezca una cura, una vacuna, que es la esperanza de todos, Comala en una alta estadística de casos de coronavirus. Alcalde, Comala vive principalmente de el turismo y como nos relatas, pues cada fin de semana quizás, y ya me dirás tú, está llegando menos turismo que venga de otros estados o de otros países, pero el movimiento interno, ¿no? La actividad de los propios colimenses de fin de semana, por lo que me dices, no se ha detenido. ¿Cuál es el planteamiento, entendiendo también las tremendas dificultades económicas que están pasando, en este caso las familias comaltecas, los prestadores de servicios? O sea, ¿cómo equilibrar entre los objetivos de salud y los objetivos económicos? ¿Y cuál es el planteamiento? Porque por más que se le invite a la gente a que retorne, si los establecimientos están abiertos, todos estos restaurantes a pie de carretera, todos los lugares que hay hacia el norte de Comala, no sé si esté abierta la Laguna La María, que ahorita mencionabas. ¿Cuál es el planteamiento desde el ámbito municipal, donde sí se puede hacer algo respecto a licencias comerciales y demás? Fíjate que ha sido muy claro para nosotros el planteamiento a todos los sectores, con quien mantenemos una estrecha comunicación, es continuar en un orden con la reapertura de los negocios esenciales y no esenciales, es poner en la balanza de una manera equilibrada la salud y la parte económica, sin sacrificar ni una ni otra. Creo que se ha venido sobrellevando bien la situación en nuestro Comala en la parte de la reactivación económica, y el secreto, o bueno, la parte importante está en que nos ayuden los establecimientos más bien acostumbrándose a nuestra nueva realidad social, que es que a la reapertura de sus establecimientos incluyan todas las buenas prácticas, desde el tener un tapete sanitizante en el ingreso, desde tener el gel antibacterial, el uso a las personas, a los comensales o a los clientes que llegan al diferente establecimiento, el que quienes atienden usen una mascarilla o usen un cubrebocas para una mayor protección, el que se sugiera la sana distancia y que se adopte un tope máximo de un 25% de ocupación
en cada establecimiento que tenga que ver con el tema de la comida, o hasta se sugiere únicamente el servicio para llevar. Creo que esto es básico. Creo que se puede dar la reapertura de todos los establecimientos si cada uno somos responsables y actuamos nosotros como clientes o como consumidores, y también quienes nos ofrecen un servicio ofreciéndonos las diferentes buenas prácticas para nuestra protección. Y es que los restaurantes, entiendo, son consideradas actividad esencial, ¿no? Por vender comida, pero también el contexto en el que se da esta venta, por lo que entendemos de cómo funcionan estos establecimientos, en el caso de Comala, al menos los que hacíamos referencia, pues es en una actividad no esencial como el turismo, ¿no? Es decir, se da en un contexto no esencial, una actividad esencial. Ahí insistiría, ¿tú no estás planteando cerrar estos establecimientos? Fíjate que nosotros desde la semana antepasada que concluimos nuestro operativo, en donde estuvimos recomendando el uso obligatorio de cubrebocas al llegar a Comala, que se instaló con apoyo de algunos establecimientos un espectacular al ingreso, donde se anticipa que es obligatorio durante la permanencia de los visitantes en Comala del uso del cubrebocas. Debo decir que estos momentos que nos ha generado un mayor riesgo sanitario es el turismo local. El turismo nacional y extranjero se ha frenado, hay que decirlo, hasta en un 80%. No tenemos presencia como en años anteriores de turismo de este nivel, pero también iniciamos ya una serie de verificaciones por apoyo de los inspectores del área de licencias de seguridad pública y de protección civil. Los facultamos a ellos a través de Cabildo para que puedan levantar ya también incidencias a través de un acta administrativa en la que se está advirtiendo a quienes no cumplan con las normas sanitarias que previamente les fueron avisadas a través de una circular, que en una segunda visita se hace una multa que basta por los 8,000 pesos, y en una tercera reincidencia de incumplimiento de las normas sanitarias sugeridas, pues va también la clausura temporal del negocio. Ese ha sido nuestro protocolo instalado aquí en Comala. Es la manera en que venimos operando con todos los comerciantes de todos los giros, y bueno, sobre aviso no hay engaño, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje más que para la gente del propio Comala, para la gente que visita Comala o que planea visitar Comala, sobre todo los fines de semana? Primero, decirles que son bienvenidas las personas siempre y cuando traigan la mentalidad de pasar una estancia en Comala, en donde se protejan, donde nos ayuden a proteger también a nuestra gente. Nos hace falta reactivar la parte económica, y la gente que nos visita nos ayuda en ello. Y segundo, también pues decirle que llegan a un municipio en donde se están haciendo todos los esfuerzos entre autoridades, sociedad e iniciativa privada, de que las cosas vayan bien. Queremos que cuando pase la pandemia, Comala en la historia figure como uno de los municipios que menos aportó casos de coronavirus, esto para sostener pues la buena atención médica y que no colapse el sistema de salud. No, esa es nuestra mayor aspiración, pero lo más importante es proteger en un alto nivel la vida de nuestra gente, que es para nosotros lo más importante. Fuera de ganancias económicas por el tema turístico, lo más importante siempre será la vida. Nosotros estamos anticipando la cancelación de los festejos patrios y con ello el Festival del Mezcal, y muy probablemente hasta los festejos charrotaurinos también, que es una de las festividades esperadas para toda la población. Pero lo hemos dicho, por encima de cualquier celebración está la salud de nuestra gente. Nos tendremos que tomar el mezcal en casa. Alcalde, nos pregunta alguien de la audiencia que si el andador Las Parotas, que entiendo lo administra el municipio de Comala, que si está abierto o no, que si con sana distancia se puede utilizar y demás. Aunque no hemos hecho la promoción debida, precisamente previendo a que el mayor número posible de personas se queden en casa, sí está abierto ya desde hace 5 semanas aproximadamente el andador Paseo de Las Parotas. Estamos sugiriendo el uso del cubrebocas, el que se mantenga la sana distancia, las buenas prácticas únicamente, pero a sugerencia de la Secretaría de Salud, las actividades al aire libre, en este caso, en este espacio, son de bajo riesgo, ¿no?
aunque siguen cerrados jardines y siguen cerradas todavía las unidades deportivas. Alcalde, ¿algo que no te haya preguntado que quieras agregar? Agradecerte, Miguel Ángel, pedirle a la gente únicamente que nos siga apoyando, que nos siga ayudando. Es un hecho que el coronavirus está presente en Comala. Tenemos casos activos de personas conocidas incluso, de tal forma que ya es muy probable que en cualquier otro lugar, espacio público, tengamos posibilidad de contagio. Entonces vámonos cuidando, vamos usando el cubrebocas cuando salgamos a espacios públicos, usemos frecuentemente el gel antibacterial, guardemos la sana distancia, y con eso estoy seguro que seguiremos figurando en los últimos lugares de contagio de esta terrible pandemia. Agradecerte, Miguel Ángel. Alcalde, quedan algunos otros temas en el tintero, habrá que seguir en comunicación. Por lo pronto, te agradezco tu tiempo y la información compartida con nuestro auditorio. Una excelente mañana, gracias a todos. Donaldo Zúñiga, presidente municipal de Comala. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecerles a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de estas 2 horas de información, o los que se incorporaron en algún momento a este programa que comenzó a las 7 de la mañana, la gente que también nos ha seguido allá en Tecomán, en el 105.3, en la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, o a través de las redes sociales en la transmisión vía Facebook que hicimos en la cuenta de Estación Pacífico. A nombre del equipo que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente día que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron